Salió Jesús de Nazaret de casa y se sentó junto al lago. Se reunió con una gran multitud, así que él subió a una barca y se sentó, mientras la multitud estaba en pie a la orilla. Les explicó muchas cosas en parábolas. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, una semilla cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, con poca tierra. Al faltarle profundidad, brotaron enseguida. Pero al salir el sol se marchitaron y como no tenía raíz, se secó. Otras cayeron en cardos, crecieron los cardos y se ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil, dieron fruto, unas 100, otros 60, otras 30. Que tenga oídos el que quiera escuchar. Mateo, Evangelio, capítulo 13, versos 1 al 9. Dios siembra la palabra y nosotros la cumplimos en la misión. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 16 de julio, año 2023. Este domingo 16 de julio, los católicos recordamos a la Santísima Virgen María en la advocación Nuestra Señora del Carmen. La memoria de la Virgen del Carmen, conocida como Nuestra Señora del Carmen o Santa María del Monte Carmelo, es una de las advocaciones más universales en la Iglesia Católica. Aparece el santo en el año 1251. Simon Stock es el superior de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, los padres carmelitas, y estaba en oración pidiéndole a Dios por los hermanos perseguidos. La Virgen se le apareció, le presentó vestida con el hábito de la orden y dirigiéndose al santo le extendió la mano para entregarle un escapulario. La Virgen le prometió que libraría del castigo a todo aquel que llevase puesto el escapulario. Y así ocurrió. En Aylesford, en Inglaterra, marcó el inicio de esa hermosa devoción a la Reina y Señora del Monte Carmelo, piedad que se ha ido extendiendo, recordando ese Monte Carmelo en la ciudad de Jerusalén, donde el profeta Elías y Eliseo se establecieron para vivir dedicados a la oración. Nuestra Señora del Monte Carmelo. Dios siembra la palabra y nosotros cumplimos la misión. El que siembra la palabra se llama Dios. El que organiza todo se llama Dios. El que permite tanto carisma, tanto talento, tantas personas sirviendo en una sociedad de una manera brillante se llama Dios. Él es el que siembra la palabra y nosotros los seres humanos somos intermediarios de Dios. Somos esos mensajeros de Dios que cumplimos la misión de ir sembrando la palabra de Dios a lo largo de todo el planeta. Entonces estamos centrados en la palabra evangelio. Evangelion es la palabra original y esa palabra evangelion significa la buena noticia para una comunidad. Buena noticia significaría como ese cambio sustancial que ocurre en un ser humano cuando dice: conocí la palabra de Dios y la vida me comenzó a cambiar. Conocí la palabra de Dios y ahora soy otra persona diferente. Conocí la palabra de Dios y ahora entiendo mejor tantas cosas en la vida. Entonces el punto central se llama evangelio. Palabra de Dios, semilla, sembrar la palabra de Dios, y debe ser para cada uno de nosotros la fuente principal
el punto de reflexión para edificar una buena personalidad, el medio donde navegan los sentimientos humanos, afectos, esperanzas en el caminar. La Sagrada Escritura entonces presenta la palabra de Dios que siembran todos, misioneros, los niños, los jóvenes, las madres de familia, los sacerdotes, las religiosas, todos hacemos lo mismo, sembramos la palabra de Dios y esa palabra de Dios tiene una fuerza que se llama creadora y unificadora. La palabra de Dios tiene como esas dos principales fuentes, que es creadora y unificadora. La palabra personalizada y comunitaria. La palabra que es una semilla que va creciendo hasta que se convierte en una espiga. Y la palabra que no es para colocarla por allá, sino para proclamarla en público, no es para esconderla, ni darse a rogar. Cuando la persona es muy versada en la palabra y tiene el don y el talento de la palabra, porque eso es un don, es un carisma, y hay cantidad de gente que tiene ese don del carisma de la palabra, no se haga rogar, no se esconda, no se haga llamar cantidad de veces, más bien salga a predicar la palabra, no la esconda, dice la Biblia. La palabra de Dios también es universal, es unificadora, es creadora y es universal. ¿Por qué? Pues la palabra está en el compromiso con toda la humanidad. No podemos defraudar a Dios después de haber escuchado la palabra y nos podemos continuar en el mismo camino habiendo conocido la palabra. Si una persona ya conoció la palabra, escuchó la palabra, sabe de la palabra, incluso algunos han hecho cursos sobre la palabra, el punto no es hablar tantas cosas de la palabra, el punto es cambiar y demostrar en la sociedad, si ya lo conoció, ¿por qué miente? Si ya lo conoció, ¿por qué hace tanta crítica destructiva hacia los demás? Si usted ya conoció la palabra, no debería estar haciendo eso. Si ya conoció la palabra, el pietismo, estar comportándonos en todo momento, el estar bien con los demás. Al contrario, la palabra da fruto en la vida cuando la ubicamos en los labios y en el corazón. Hay un secreto que enseña la Biblia, dónde debe estar la palabra, dónde debe estar la palabra. Entonces una persona no puede creer que la palabra está en la cabeza, porque la persona es muy brillante cuando habla de la palabra o explica la palabra o tiene fama de que sabe mucho de la palabra. Eso es poco interesante en la Biblia. En la Biblia es más interesante lo siguiente, capítulo 13, versículo 9 del libro del Éxodo. Aprendámonos esa cita bíblica. Capítulo 13, verso 9 del libro del Éxodo. La palabra de Dios, ¿dónde debe estar? En los labios y en el corazón. En ninguna parte de la Biblia dice en la cabeza, para que no se llene la persona de soberbia. Es mejor tenerla donde la Virgen María la colocó. La Virgen María ha sido la primera criatura que supo poner la palabra donde tiene que estar. María escuchó la palabra de Dios. María dijo, hágase en mí según su palabra. María Santísima conservó la palabra en los labios y en el corazón. En los labios para poder hablar bien de los demás, tratar bien a los demás, no fastidiar a los demás, no sentirse por encima de los demás. En los labios, en el corazón para tener sentimientos nobles, para perdonar de corazón, para olvidar. Ahí es donde tiene que estar la palabra. Cuando la palabra está en la cabeza no hace mucha mella, la hace más cuando está en el corazón y en los labios. Libro del Éxodo, capítulo 13, verso 9. El Papa Benedicto XVI, hablando de la parábola del sembrador, que aparece allá en la Biblia, justamente en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, el Papa Benedicto XVI decía, quien siembra en el corazón del hombre es siempre y solo Dios. Únicamente después de la siembra y generosa de la palabra de Dios, podemos acompañar la palabra. El que siembra en el corazón del hombre es siempre, única y exclusivamente Dios. Él es el que siembra la palabra
y nosotros los católicos cumplimos la misión. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.